Nunca imaginé que después de 40 años de matrimonio, el hombre que creía conocer me traicionaría de la forma más dolorosa posible. El amor que había construido, la confianza que tenía en él, todo se derrumbó en un instante. Lo que siguió no fue solo el fin de un matrimonio, sino el desmoronamiento de todo lo que creía cierto sobre mí misma, mis amigos y mi vida. Si crees que sabes cómo va a terminar esta historia, piénsalo de nuevo. La verdad es mucho más oscura y la venganza está lejos de lo que cualquiera podría esperar. No olvides darle al botón de suscribirse y decirme desde dónde lo estás viendo en los comentarios. Te prometo que no querrás perderte lo está por venir. Me llamo Linda y durante la mayor parte de mi vida pensé que lo tenía todo, un marido maravilloso, 3 hijos que se portaban bien en general, y una casa preciosa en un barrio tranquilo de las afueras. David, mi marido, era todo lo que una mujer podía desear, encantador, comprensivo, un padre estupendo, o eso creía yo. Durante años había sido la esposa perfecta, organizaba las cenas familiares, cuidaba de la casa y me aseguraba de que todo funcionara a la perfección. Yo me encargaba de que todo estuviera en orden mientras David trabajaba muchas horas, siempre en movimiento, ascendiendo en el éxito. Éramos el ejemplo de la estabilidad, el tipo de familia que otros admiraban. Nuestra casa, una propiedad extensa escondida en un frondoso barrio residencial, era un símbolo de todo lo que habíamos logrado juntos. Nuestros hijos, ahora ya mayores, tenían sus propias vidas, lo que nos permitía a David y a mí centrarnos el uno en el otro. Pero, con el paso del tiempo, empecé a sentir el peso de ser olvidada. No fue un cambio drástico, fue sutil, un momento aquí, una mirada allá. El afecto que una vez compartimos parecía desvanecerse sin previo aviso, y podía sentir que la atención de David se desviaba hacia otros lugares. Me decía a mí misma que no era nada, que tal vez era solo una fase. Después de todo, llevábamos mucho tiempo juntos, pero en mi interior algo estaba bien. Mi mejor amiga, Sara, siempre había sido mi confidente, la única persona en la que podía confiar en los buenos y en los malos momentos. A lo largo de los años, nuestro vínculo se había fortalecido. Sara había sido mi roca, o al menos eso creía yo. Siempre estaba ahí, dispuesta a escucharme, especialmente cuando David estaba más ocupado con su trabajo. Era Sara quien siempre me tranquilizaba diciéndome que todo iba a salir bien, que David solo estaba estresado o pasando por una fase en el trabajo. Yo le creía, después de todo, si alguien conocía a David, esa era Sara. Pero entonces empezaron a aparecer pequeñas grietas. Un día, mientras ordenaba unos papeles en nuestra oficina, encontré un recibo escondido bajo una pila de facturas. Era de una estancia de fin de semana en un resort. Las fechas, bueno, eran las mismas fechas en las que David había estado fuera por un viaje de negocios. Al principio no le di importancia. Podía haber una explicación lógica, ¿no? Un retiro de trabajo, tal vez. Pero luego encontré otro recibo y otro más, todos del mismo hotel y en las mismas fechas. Se me encogió el corazón. No quería creerlo. Mi mente me gritaba que parara, que ignorara lo que estaba viendo, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien, no ignorar más ese sentimiento persistente. David llegó a casa tarde esa noche, como solía hacer, y yo lo observé con una nueva perspectiva. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cuántas mentiras me había dicho? Sonrió, me besó en la mejilla y se sentó a la mesa como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. El hombre que creía conocer había empezado a desvanecerse. Lo sentía en lo más profundo de mi ser. Necesitaba respuestas, pero ¿cómo se enfrenta a la persona que ama cuando sospecha lo peor?
¿Cómo se le pide a alguien que te dé explicaciones cuando lo único que tienes es tu instinto y un puñado de recibos? No lo sabía, pero estaba a punto de descubrirlo mientras yacía en la cama aquella noche, con el peso de todo aplastándome. Decidí que tenía que afrontar la verdad, que no iba a quedarme sentada fingiendo. Mañana le preguntaría, la verdad saldría a la luz. Tenía que saberlo, porque no podía vivir en la incertidumbre, pero lo que aún no sabía era que la verdad era mucho peor de lo que jamás hubiera podido imaginar. A la mañana siguiente de mi noche en vela, intenté actuar con normalidad. Preparé el desayuno, serví el café y puse la mesa para David, como había hecho innumerables veces antes, pero apenas podía tragar la comida que estaba preparando. El murmullo de nuestra cocina me parecía más fuerte de lo habitual, casi asfixiante. David, como de costumbre, iba con prisas, tarde para sus reuniones del día, reuniones, con la mente en otra parte. Intenté sacudirme la abrumadora sensación que tenía en el pecho, pero era como un peso enorme que me oprimía. No hablamos mucho durante el desayuno. Él estaba distraído y yo me sentía como un fantasma en la habitación. Cuando cogió el abrigo para salir, dudé y mis dedos temblaron ligeramente al dejar la taza de café sobre la mesa. David, llamé, tratando de sonar casual, como si ese no fuera el momento que lo cambiaría todo. Necesito preguntarte algo. Él puso una expresión neutra y vi un destello de impaciencia en sus ojos. ¿Qué pasa, cariño? Ya voy tarde. Tragué saliva con dificultad, preguntándome si tendría el valor de enfrentarme a él en ese momento. No lo hice, en cambio, dije algo trivial. Que tengas un buen día, murmuré mientras lo veía salir por la puerta como si nada pasara, como si la tormenta que se avecinaba dentro de mí no importara. Pero tan pronto como la puerta se cerró detrás de él, sentí el peso sofocante de todo lo que había quedado sin decir. Las sombras se habían deslizado silenciosamente, y ahora eran demasiado grandes para ignorarlas. El día se arrastraba, cada minuto más pesado que el anterior. Intenté mantenerme ocupada organizando, limpiando, respondiendo correos electrónicos, pero mi mente seguía volviendo a los recibos del hotel. No despegarme de la idea de que algo estaba pasando, algo que llevaba tiempo pasando justo delante de mis narices, ¿cómo no me había dado cuenta? Fue hasta la noche que apareció la primera grieta real en mi fachada de calma. Sara llamó, como solía hacer. Había estado evitando sus llamadas todo el día, no porque no quisiera hablar con ella, sino porque no sabía cómo enfrentarla. No estaba segura de estar lista para hacer las preguntas que había estado evitando durante tanto tiempo. Cuando respondí, su voz era ligera, casual, demasiado casual, como si todo estuviera bien. Hola Linda, ¿cómo te ha ido el día? David me ha dicho que ibais a hacer ese viaje de fin de semana pronto, ¿sigue en pie? El mencionar ese viaje de forma casual hizo que mi corazón diera un vuelco. Era el mismo fin de semana que David se había quedado en ese complejo turístico. Sara no tenía ni idea de que yo lo sabía y, sin embargo, actuaba como si todo fuera normal. Algo en su forma de decirlo no me cuadraba. Sí, dije tratando de parecer tranquila, estaba pensando en ello. En realidad, quería preguntarte algo, Sara. Noté que su voz se tensaba un poco, casi imperceptiblemente. Claro, lo que sea. Respiré hondo. Las palabras eran más difíciles de decir de lo que había imaginado. Sara, has pasado mucho tiempo a solas con David. Durante un instante, se hizo el silencio al otro lado del teléfono. Luego se rió, una risa nerviosa y torpe. ¿Qué quieres decir? Claro que hemos pasado tiempo juntos, somos viejos amigos, ya lo sabes. Podía notar la tensión en su voz.
Estaba evitando la pregunta. Sí, dije bajando la voz. Es solo que siento que hay algo que no sé. Algo diferente. Últimamente hay algo raro con David. Hubo otra pausa antes de que respondiera. Oh, cariño, seguro que no es nada. Ya sabes cómo se pone cuando se le acumula el trabajo. Quizá estás pensando demasiado. Todo va bien, de verdad. Yo sabía que no era así. Sara era una maestra en desviar la atención, y por primera vez, no iba a dejar que me manipulase para creer que todo iba bien. Necesitaba algo más que palabras tranquilizadoras. No creo que no sea nada, respondí con voz temblorosa. Creo que pasa algo. Ella dudó y luego, en un susurro apenas audible, dijo: Linda, no busques cosas que no hay, todo está en tu cabeza. Sentí cómo se me subía la sangre a la cara. Y por primera vez vi a Sara no como mi mejor amiga, sino como alguien que ocultaba algo. No la presioné más, no porque no quisiera, sino porque sabía que tenía que enfrentarme directamente a David. Está bien, hablamos luego, dije con tono seco. Tengo que irme. Cuando colgué el teléfono, me invadió una sensación de pavor. Las sombras se hacían más profundas y sabía que no podía ignorarlas por más tiempo. Sara acababa de darme la pista definitiva. Mi mejor amiga, mi confidente, me estaba ocultando algo y, de alguna manera, sabía que no me iba a gustar lo que iba a descubrir esa noche. Pude dormir. Me quedé despierta, repasando cada interacción, cada palabra, cada mirada. Algo había cambiado entre nosotros, algo profundo e innegable, y yo iba a descubrir exactamente qué era al día siguiente. Esperé a que David llegara a casa. Mi mente iba a 1000 por hora, con 1.000.000 de pensamientos, cada uno más oscuro que el anterior. ¿Qué le diría? ¿Cómo le enfrentaría? Las preguntas me quemaban en el pecho, pero sabía que solo había una forma de descubrir la verdad. Mientras veía cómo el reloj se acercaba a la noche, sentí una fría certeza apoderarse sobre mí. Ya no iba a esperar más. La verdad saldría a la luz, le gustara o no a David. David llegó a casa esa noche tan encantador como siempre. Me dedicó su sonrisa habitual, me besó en la mejilla e hizo algún comentario casual sobre cómo le había ido el día, pero para mí todo había cambiado. Sentí una oleada de náuseas en el estómago mientras me obligaba a sonreírle. ¿Cómo podía estar allí tan indiferente cuando yo estaba a punto de derrumbarme? Esperé a que se acomodara a servirse una copa y quitarse los zapatos. La casa estaba demasiado silenciosa, incluso nuestro perro, que solía ladrar emocionado cuando David llegaba, parecía sentir la tensión en el aire y se quedó acurrucado en el sofá. David, tenemos que hablar, le dije con voz tensa. Él frunció ligeramente el ceño. ¿Qué pasa, cariño? Pareces que has visto un fantasma. Negué con la cabeza, tratando de ordenar mis pensamientos, pero las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Hoy he encontrado algo, unos recibos de hotel de ese viaje que dijiste que era por trabajo, pero no estabas allí por trabajo, ¿verdad? No estabas allí por trabajo, ¿verdad? Se quedó paralizado, con la mirada fija en la puerta, como si estuviera buscando una excusa, una salida. Su sonrisa se desvaneció y, por un instante, vi pánico en sus ojos, pero desapareció tan rápido como había aparecido, sustituido por una calma familiar que ahora reconocía como lo que era, una mentira. Linda, estás exagerando, dijo con suavidad, acercándose a mí. Ya sabes cómo se ven estas cosas, pero no son nada, de verdad. Estás dejando volar tu imaginación. Sus palabras sonaban ensayadas y ya no podía tragármelas. El hombre al que había amado, el hombre con el que había construido una vida, estaba delante de mí mintiendo descaradamente.
Una frialdad me invadió y su peso me pareció más pesado que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. ¿No vas a decirme la verdad?, pregunté con voz temblorosa. Sobre Sara, sobre los viajes, sobre todo lo que has estado haciendo a mis espaldas. David suspiró y pasó junto a mí como si esta conversación ni siquiera mereciera su tiempo. Linda, por favor, no sé en qué estás pensando, pero estás sacando conclusiones precipitadas, no es lo que crees, estás siendo paranoica. Lo agarré del brazo y lo obligué a mirarme. Necesitaba mirarlo a los ojos y que me dijera la verdad. Por favor, David, necesito oírlo de ti. Él se soltó de un tirón y dio unos pasos atrás. Quiero la verdad, Linda, solo quieres pelear. Ahora estaba temblando, cada centímetro de mi cuerpo temblaba con una mezcla de furia y desamor. No me importa si me has sido infiel, pero sí me importa si me has estado mintiendo a la cara fingiendo que todo estaba bien, y me importa que Sara, mi mejor amiga, haya sido parte de esto ayudándote a ocultarlo. Su expresión cambió, su habitual calma se desvaneció por una fracción de segundo. Es complicado, ¿vale? No tenía que haber pasado así. Nunca quise hacerte daño. No te atrevas a intentar explicarlo, grité con la voz quebrada. No te atrevas a intentar que sienta lástima por ti. Durante un largo momento, se limitó a mirarme, con el rostro impenetrable, y finalmente habló. ¿Quieres la verdad, Linda? Está bien, sí, he estado viendo a Sara y lo siento, pero ya se acabó. No era nada serio, solo un error, un error. Esas dos palabras me golpearon más fuerte que cualquier traición. No era solo un error, eran años de mentiras, años de engaños, todo envuelto en la forma de la mujer a la que había llamado mi mejor amiga, y todo ese tiempo yo había estado a su lado, confiando en él, creyendo en la vida que habíamos construido. No podía contener las lágrimas, que brotaban en oleadas y me ahogaban, pero no me importaba. Estaba devastada, pero más que eso, estaba furiosa. Eres increíble, susurré, con las palabras apenas saliendo de mis labios. Todo este tiempo, todos estos años, y así es como me pagas. David me miró con una mezcla de culpa e indiferencia, no sabía cómo disculparse, cómo arreglarlo, porque en sus ojos esto nunca había tenido que ver conmigo, se trataba de él. Él era la víctima en su mente y todo lo que había hecho, cada mentira, cada traición, estaba justificado de alguna manera. Estás enfadada y lo entiendo, dijo con voz suave ahora, pero, por favor, Linda, no empeores las cosas. Podemos superar esto, ¿de acuerdo? Hemos pasado por cosas peores, pero nunca por algo así, nada como esto. Esto no era algo que se pudiera arreglar con disculpas. El hombre al que había amado, el padre de mis hijos, me había destrozado de una forma de la que nunca podría recuperarme. Mientras estaba allí de pie, escuchándolo, me di cuenta de algo, no había vuelta atrás. No quería escuchar sus explicaciones, sus excusas, importaba ya. En el fondo, sabía que se había acabado y, mientras me daba la espalda y salía de la habitación, me hice una promesa. No dejaría que me destruyera, no dejaría que sus mentiras y su traición me definieran. La mujer que se había roto en ese momento había desaparecido. Una nueva mujer, una que había aprendido a sobrevivir, resurgiría de sus cenizas, pero eso sería más adelante. Por ahora, tenía que procesarlo. Tenía que asimilarlo, y, por primera vez, necesitaba permitirme sentir la profundidad de la herida que me había infligido. Tenía que dejar que me consumiera durante un poco más de tiempo antes de poder quemarlo todo hasta los cimientos. Sabía una cosa con certeza, esto era solo el principio. Los días siguientes se difuminaron en una neblina de confusión, dolor e incredulidad.
Las palabras de David resonaban en mi mente como un disco rayado. Sí, he estado viendo a Sara y lo siento, no podía sacármela de la cabeza. Su fría confesión, la forma en que descartó con indiferencia todo lo que habíamos construido, me dejó sumida en una tormenta de emociones, demasiado enfadada para llorar, demasiado herida para enfrentarme a él de nuevo. Sentí como si mi vida se hubiera dividido en dos partes, antes y después, y el después era demasiado doloroso incluso para imaginarlo. Pero tenía que saber más. Necesitaba entender hasta dónde llegaba realmente la traición, cuánto tiempo llevaba sucediendo. Iba a seguir viviendo en la oscuridad fingiendo que todo estaba bien. Si David podía ser tan descarado con sus mentiras, yo encontraría la verdad por mí misma. No más confianza ciega, no más fingir. Pasé horas revisando sus cosas, desentrañando su rutina, examinando cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada conversación que había tenido. Lo que encontré me heló la sangre. Los recibos del resort no un error puntual, había más, muchos más, y no solo con Sara, sino también con otras mujeres. Su infidelidad había sido algo que se había ido gestando lentamente, algo que había estado ocurriendo delante de mis narices durante años. Los recibos del hotel abarcaban varios años, diferentes mujeres, diferentes lugares, y lo más escalofriante era que yo no lo sabía, no lo había notado. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había podido estar tan ciega? Pero no solo eran los recibos, encontré fotografías antiguas tomadas cuando se suponía que estábamos de vacaciones en familia. Estaban tomadas en el mismo complejo turístico y en todas aparecía David con otra persona. No reconocía las caras de las mujeres, pero el hecho de que me hubiera estado mintiendo durante años, escondiéndose con ellas mientras yo no tenía ni idea, me destrozó. Me temblaban las manos mientras pasaba las fotos, mi mente daba vueltas. Esto era solo una aventura. Era una traición tan profunda, tan absoluta, que ya ni siquiera sabía quién era el hombre de las fotos. Este ya no era el marido con el que había construido una vida, era un extraño. Quería gritar, enfurecerme, enfrentarme a él de la peor manera posible, pero no lo hice, no pude, no iba a darle la satisfacción de verlo derrumbarme de nuevo. No, esta vez había terminado. A la noche siguiente, mientras esperaba a que David volviera a casa después de otro largo día de reuniones, supe que había llegado el momento. No podía seguir aguantando las mentiras. No dejar que siguiera manipulándome para hacerme creer que estaba exagerando, que todo era un malentendido. Cuando entró por la puerta, yo estaba sentada a la mesa de la cocina con los recibos y las fotos esparcidos ante mí como un mapa de su traición. Se detuvo al notar el cambio en mi actitud. No había calidez en sus ojos, ni familiaridad, solo una frialdad que se había instalado entre nosotros. Linda, su voz tenía un tono nervioso. Pude decir nada al principio, solo lo miré fijamente, dejando que el silencio flotara en el aire. No iba a suplicar más respuestas, no iba a disculparme por querer la verdad. Finalmente hablé. ¿Cuánto tiempo, David? ¿Cuánto tiempo lleva esto? Sus ojos se posaron en los papeles de la mesa, y por primera vez, vi verdadero miedo en ellos. Tragó saliva con dificultad, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. Linda, ¿puedo explicarlo? No, lo interrumpí, con voz firme. No hay nada que explicar. Ya lo sé todo. Las estancias en el hotel, las mentiras, las mujeres. Sara. Su rostro se puso pálido, y por un momento, creí ver un destello de arrepentimiento real, en sus rasgos, pero desapareció tan rápido como había aparecido, sustituido por la misma frialdad de no hay nada que explicar, ya lo sé todo,
las estancias en el hotel, las mentiras, las mujeres, Sara. Su rostro se puso pálido y, por un momento, creí ver arrepentimiento, verdadero arrepentimiento, en su rostro, pero desapareció tan rápido como había aparecido, sustituido por la misma actitud defensiva que siempre mostraba. Linda, comenzó con voz tensa y defensiva. No lo entiendes, no tenía que pasar así, nunca quise hacerte daño, tienes que creerme. Creerte, repetí con voz cada vez más alta e incrédula. ¿Te estás escuchando? David, estás aquí, en mi casa, mintiéndome otra vez. ¿Cuántas veces crees que puedo perdonarte? ¿Cuántas veces crees que voy a ignorar la verdad porque dices que lo sientes? Estoy harta de tus mentiras, harta de tus excusas. Dio un paso hacia mí, pero levanté la mano para detenerlo. No, no puedes arreglar esto, esta vez no. Has roto algo dentro de mí que no se puede arreglar. Me levanté y caminé hacia la puerta con las manos temblorosas, pero mi voz se mantuvo firme. Hemos terminado, David. No puedo estar con alguien que me ha mentido tanto, que me ha utilizado, humillado, y ha hecho todo a mis espaldas mientras yo creía en nuestro matrimonio. Él intentó disculparse de nuevo, pero yo no pude escucharlo más. Las palabras no tenían sentido, no lo habían tenido durante mucho tiempo. Con una última mirada hacia él, salí de la habitación con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Sabía que eso era todo, el fin de todo, el fin de una vida que había pasado décadas construyendo, pero de alguna manera no se sentía como el fin, se sentía como un comienzo. Esa noche no pude dormir, la finalidad de todo aún no me había golpeado por completo. David todavía estaba en la casa, pero me sentía como un extraño en mi propia vida. Era una soledad silenciosa y sofocante, pero en el fondo sabía que era el fin. Pude dormir, la irrevocabilidad de todo aquello aún no había calado del todo en mí. David todavía estaba en casa, pero yo me sentía como una extraña en mi propia vida. Era una soledad silenciosa y asfixiante, pero en el fondo sabía que era una soledad por la que tenía que pasar para liberarme por fin de él. No había vuelta atrás, no había forma de salvar este matrimonio. Lo único que quedaba ahora era lo que iba a hacer a continuación, y me di cuenta de que eso dependía totalmente de mí. No iba a dejar que se saliera con la suya. Tenía un plan. Reconstruiría mi vida, resurgiría de las cenizas, pero primero tenía que permitirme sentir el peso de todo, aunque fuera lo más difícil que hubiera hecho nunca. David podría pensar que todo había terminado para mí, pero yo sabía que no era así. Esto era solo el principio. Ojalá pudiera decir que sentí como si me hubieran quitado un peso de encima, pero era verdad. Había salido a la luz, pero el dolor seguía ahí, carcomiéndome, extendiéndose más profundamente con cada momento que pasaba. La ira, la humillación, todo hervía dentro de mí y parecía que nada podía calmarlo. David, por su parte, había intentado arreglar las cosas, por supuesto que lo había hecho. Estaba desesperado. Había venido a verme en varias ocasiones en los días posteriores a la confrontación, suplicándome una segunda oportunidad, pero lo que no entendía era que la mujer a la que intentaba convencer para que lo aceptara de nuevo ya no existía. La mujer que lo habría perdonado había desaparecido en el momento en que encontré los recibos, las fotos y las mentiras. No lo entendió, nunca lo entendió. Estaba demasiado centrado en su propia imagen, en su propio orgullo, y eso es lo que me facilitó marcharme. Fue darme cuenta de que el hombre con el que había pasado 40 años no era realmente la persona que yo creía que era. La persona a la que amaba había sido una mentira.
No perdí el tiempo intentando salvar los pedazos de un matrimonio roto. Ni siquiera me molesté en escuchar sus excusas. Él era el hombre que necesitaba. En cambio, empecé a tomar medidas. David aún no lo sabía, pero yo ya estaba tomando el control de mi vida. Vendí todo lo que pude que estaba a nombre de los dos, cosas que ya no me importaban, cosas que en su día habían representado la vida que habíamos construido juntos. Vendí algunas de sus posesiones más preciadas, dos cosas que sabía que le harían daño, pero no eran solo las cosas materiales lo que importaba, se trataba de enviar un mensaje, quería que sintiera la pérdida, que sintiera el dolor de sus acciones, si pensaba que abandonarme sería fácil, que alejarse de todo esto no tendría consecuencias, estaba equivocado. Cuando vendí la casa de la playa, el lugar que una vez había sido un santuario para nosotros, donde habíamos reído y pasado fines de semana en familia, fue el acto final, sabía que había sido un lugar donde él había tenido esas reuniones secretas con Sara, y solo pensar en ello lo hacía aún más satisfactorio. Quería que lo perdiera, que sintiera el dolor de lo que había hecho. Esa casa era un símbolo de todo lo que había salido mal, de todo lo que yo había ignorado. Era un final adecuado, por supuesto. David sabía que yo era quien estaba orquestando su caída. Él todavía pensaba que yo estaba sumida en mi dolor, que era demasiado débil para tomar medidas reales, pero la verdad era que me estaba reconstruyendo, ya estaba tramando mi propia huida de los escombros que él había dejado atrás. Las primeras semanas fueron duras, lo admito. Había días en los que pude levantarme de la cama, cuando las lágrimas brotaban sin previo aviso. Tenía que luchar cada día para mantener la concentración, para recordarme a mí misma que no estaba destrozada, que podía reconstruirme. Pero lo hice. Luché más duro que nunca en mi vida. Fui a terapia, volví a hacer ejercicio, y poco a poco, la mujer que había sido, la mujer que había perdido en medio de mi matrimonio, comenzó a reaparecer. Empecé a sentirme más fuerte, más yo misma, pero esa era la parte más satisfactoria. No, la verdadera satisfacción vino al ver cómo la vida de David comenzaba a desmoronarse. Él había estado tan seguro de sí mismo, tan convencido de que todo encajaría una vez que me dejara, pero no fue así. Sara, su nuevo amor, no era la opción segura y estable que él había pensado que sería. Ella estaba satisfecha con ser la otra mujer, y cuando vio la oportunidad de conseguir más para sí misma, la aprovechó. Siempre había sido ambiciosa, pero ahora estaba dejando de lado a David por otra persona, y, así, sin más, David se quedó sin nada. Sara, que él pensaba que le daría un nuevo comienzo, lo dejó por otro hombre, el mismo hombre que había formado parte de su traición desde el principio. La ironía era casi poética, él lo había perdido todo, su matrimonio, su hogar, su orgullo, y ahora la mujer por la que lo había arriesgado todo, también se había ido. Yo no estaba allí para presenciarlo, pero podía sentir el peso de todo. Sabía que David, el hombre que una vez había tenido tanto poder sobre mí, ahora estaba luchando en el lío que había creado. Estaba impotente, y por una vez, yo era la que tenía las cartas en la mano. Mientras tanto, mi vida empezaba a tomar forma. Empecé una nueva carrera, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido el valor de perseguir. No solo sobrevivía, estaba prosperando y cada día me sentía más y más como la mujer que había olvidado que podía ser. No necesitaba la aprobación de David, no necesitaba la aprobación de nadie. Lo estaba haciendo por mi cuenta, sin su sombra cerniéndose sobre mí. A medida que pasaban las semanas, la situación de David, su situación se volvió más grave, había perdido su trabajo, su riqueza,
y ahora incluso su salud comenzaba a deteriorarse. El estrés de todo eso claramente le estaba pasando factura. Mientras tanto, yo disfrutaba de una nueva sensación de libertad, ganaba dinero, conocía gente nueva y me sentía más fuerte de lo que me había sentido en años. No pude evitar sentir una sensación de satisfacción al verlo caer en picado. La mujer que había sido tan débil, tan desesperada por la aprobación y el amor, ya no estaba allí. Se había ido y en su lugar había una mujer que había recuperado su poder, su confianza y su autoestima. David lo había perdido todo, pero yo había encontrado todo lo que necesitaba dentro de mí. Una noche, mientras estaba con unos amigos celebrando mis últimos logros, recibí una llamada de un número desconocido. Era David. Su voz estaba tensa y sus palabras eran ininteligibles. Linda, dijo con voz apenas audible. Te necesito ayuda. Por un instante sentí una punzada de algo, quizá empatía, pero no duró mucho. Sabía lo que quería que lo rescatara, que arreglara el desastre que había creado, pero yo ya no era esa mujer, ya no era su salvadora. No puedo ayudarte, David, le dije con firmeza, sintiendo como si me hubieran quitado un peso del pecho. Ahora estás solo. Y así, sin más, colgué el teléfono. No me arrepentí. Esa era la vida que había elegido, la vida que estaba construyendo para mí, y era mía. David ya no era mi problema. Pensé que había tocado fondo cuando descubrí la traición de David, pero la verdad era que ni siquiera había arañado la superficie. El dolor no provenía del descubrimiento de su aventura, sino de la realidad de perder todo lo que creía saber sobre mí misma, sobre él y sobre la vida que habíamos compartido. Lo que había estado guardando en mi pecho durante tanto tiempo ahora salía a la superficie amenazando con ahogarme con su peso. Siempre me había enorgullecido de ser la fuerte, el pilar, la presencia constante en la vida de David, en la vida de mis hijos. Yo era la que mantenía todo unido, la que se aseguraba de que la casa funcionara, y de que todos estuvieran bien cuidados. Pensaba que haciendo todo lo correcto, siendo la esposa y madre perfecta, sería recompensada con lealtad, amor y respeto, pero resultó que todo mi esfuerzo, toda mi devoción, no había sido más que un disfraz para las mentiras y la traición de David y, en cuanto a Sara, ella había sido parte de esa mentira, llevando la máscara de mi mejor amiga mientras me apuñalaba por la espalda. Pasé los primeros días después de la confrontación aturdida, sin saber qué sentir. Ira, sí, estaba enfadada, pero no era solo ira, era la sensación de haber sido robada de mi dignidad, de mi tiempo y de mi fe en las personas. ¿Cómo pude estar tan ciega? ¿Cómo pude pasar años de mi vida confiando en un hombre que me estaba engañando? ¿Cómo pude ser manipulada tan fácilmente por alguien a quien nunca le importó nada? Cada pequeño detalle de nuestra vida juntos se convirtió en una mentira, una fachada cuidadosamente construida que ocultaba la verdad. Las vacaciones, los aniversarios, las tranquilas tardes en casa, nada de eso había sido real. El amor que pensaba que compartíamos era una mentira. La familia que habíamos construido era una mentira. Incluso Sara, la única persona que siempre había estado a mi lado, no era más que otra pieza en el juego de engaños que se había estado desarrollando ante mis propios ojos. Darme cuenta de eso me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. No se trataba solo de David y Sara, se trataba de mí, de cómo me había dejado consumir por los papeles que desempeñaba, esposa, madre, amiga, a costa de quién era yo. Me había envuelto tanto en la imagen de la vida perfecta que había olvidado mirar más allá para ver la verdad de lo que estaba sucediendo a mi alrededor.
Pensaba que era la persona que lo tenía todo, la mujer que lo tenía todo, amor, familia, un hogar, pero era esa mujer, la mujer real, la que había perdido por el camino, estaba enterrada bajo años de expectativas y sacrificio. Lo había dado todo por los demás y a cambio no me había quedado nada, no tenía el corazón roto, estaba destrozada. La primera noche después de que David se marchara, me quedé despierta hasta tarde mirando al techo, tratando de recomponer los fragmentos de mi vida. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que quedé exhausta y entumecida, pero el sueño nunca llegó. La casa que una vez había estado llena de risas y calidez ahora se sentía vacía. El silencio era ensordecedor. Cada rincón de la casa me recordaba la vida que habíamos construido juntos, la vida que creía sólida, segura, inquebrantable, pero que no había sido más que una ilusión. Cuando me desperté a la mañana siguiente, el peso de la noche anterior seguía pesando sobre mi pecho. No quería levantarme, no quería enfrentarme a la realidad de lo que acababa de pasar, pero tenía que hacerlo. Tenía hijos en los que pensar, una vida que reconstruir, y por primera vez en años quería enfrentarme a la realidad de lo que acababa de pasar, pero tenía que hacerlo. Tenía hijos en los que pensar, una vida que reconstruir, y por primera vez en años, tenía que centrarme en mí misma. Fue entonces cuando la ira empezó a apoderarse de mí. Había pasado demasiado tiempo fingiendo ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la amiga perfecta. Había sacrificado partes de mí misma por el camino, y, a cambio, no había recibido más que traición. No iba a permitir que ese fuera mi legado. No iba a quedarme destrozada, no iba a dejar que las mentiras de David me definieran. Tenía que encontrar una manera de recuperar mi poder y empezaría por hacer lo que debería haber hecho años atrás. Cuidar de mí misma. La ira, por abrumadora que fuera, se convirtió en mi combustible. No quería seguir siendo la víctima, no iba a regodearme en el dolor ni en el arrepentimiento. Iba a utilizar esa ira para reconstruir mi vida, para recuperar mi independencia. Iba a recuperar las partes de mí misma que había entregado durante tanto tiempo, y eso significaba no solo centrarme en mi propia curación, sino también hacer que David sintiera las consecuencias de sus actos. No iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo él seguía adelante con Sara mientras yo me quedaba recogiendo los pedazos de nuestra vida rota. Él me había hecho daño, me había humillado, y yo no iba a dejar que se saliera con la suya. Esa semana tomé una decisión y empecé a planearlo. David siempre había sido el que tenía el control, el que tomaba las decisiones, el que tenía el poder en nuestra relación, pero eso estaba a punto de cambiar. Iba a recuperar el control, no iba a dejar que él ni Sara tuvieran la satisfacción de verme destrozada. Empecé por contactar con un abogado y poner todo en marcha para el divorcio. Necesitar consultar a David sobre la decisión. Sabía que era hora de dejarlo ir, pero más que eso, sabía que era hora de dejar ir todo lo que me había atado a él, todo lo que me había hecho sentir pequeña, invisible e inútil. La casa de la playa, el dinero, todo se iba, no me importaba, estaba reclamando lo que era mío, y mientras hacía las llamadas, vendía las posesiones que habían estado vinculadas a él y comenzaba a hacer una vida para mí. Algo dentro de mí comenzó a cambiar. El dolor no desapareció, pero el entumecimiento sí. Importaba. Estaba recuperando lo que era mío, y a medida que hacía las llamadas, vendía las posesiones que habían estado vinculadas a él, y comenzaba a construir una vida para mí. Algo dentro de mí comenzó a cambiar. El dolor no desapareció, pero el entumecimiento comenzó a desvanecerse. Seguía enfadada, seguía dolida,
Pero ya no tenía miedo de estar sola, de estar sin él, de empezar de nuevo. El mundo parecía estar a mis pies. No podía detener las lágrimas, todavía no, pero no lo necesitaba. No solo estaba sanando, estaba evolucionando. Cada decisión que tomaba, cada paso que daba, se sentía como un paso hacia mi verdadero yo. Iba a ser una víctima, no iba a ser la mujer destrozada que había sido abandonada, iba a ser la mujer que se alejaba de los escombros más fuerte y decidida que nunca, y me iba a asegurar de que David y Sara nunca olvidaran el precio de su traición. A medida que los días se convertían en semanas, empecé a comprender algo que me había costado mucho admitir. La traición de David, no se trataba solo de que se acostara con Sara, no se trataba solo de la casa, las mentiras o la humillación. Lo que más me dolía, lo que sentía como la herida más profunda, era darme cuenta de que había estado viviendo en una mentira durante años. No era solo una aventura, no era solo Sara. David me había sido infiel durante mucho más tiempo de lo que jamás había imaginado, y, cuando empecé a indagar, cuando empecé a hacer las preguntas adecuadas, descubrí una verdad que nunca había imaginado. David me había estado engañando durante años con varias mujeres, y Sara era la primera. El descubrimiento desgarrador llegó poco a poco. Primero encontré otro montón de recibos, facturas de hotel, billetes de avión, regalos. Todos eran de lugares en los que yo no había estado, lugares que ni siquiera conocía, y eran de hacía años, mucho antes de que Sara entrara en escena. Fue entonces cuando me invadió la náusea. La vida de la que estaba tan segura, en la que tenía tanta certeza, se había construido sobre nada más que una serie de mentiras. No traicionada por una mujer, había sido traicionada por él una y otra vez. Cuanto más buscaba, más encontraba. Unas llamadas nocturnas que creía que eran de trabajo eran en realidad de sus amantes. Encontré correos electrónicos que nunca había visto, mensajes enterrados en su bandeja de entrada, cada uno confirmando lo que no quería ver. Apenas podía respirar mientras leía los mensajes, cada uno más íntimo y secreto que el anterior. David, el hombre que había sido todo para mí, había pasado años mintiéndome, engañándome y traicionándome de una forma que nunca hubiera imaginado, podría haber imaginado. Mi corazón se rompió de nuevo. El impacto fue casi insoportable. ¿Cómo pude estar tan ciega? ¿Cómo pude no darme cuenta de nada? Y lo peor era que había creído en él, en nuestro matrimonio, en nosotros durante todos esos años. Había estado a su lado, lo había apoyado, había creído sus mentiras, le había dado todo y él no me había dado nada más que engaños. Pero a medida que la verdad comenzó a asentarse, algo cambió dentro de mí. La ira que había estado conteniendo, la abrumadora sensación de traición, empezaron a desvanecerse, y dar paso a algo más poderoso. Ya no se trataba solo de venganza, ni de hacerle sufrir, sino de mi propia redención, de recuperar mi vida, mi identidad, mi sentido de mí misma. Había pasado demasiado tiempo siendo la mujer que todos querían que fuera, la esposa perfecta, la madre perfecta, la amiga perfecta. Lo había dado todo por los demás, y, en el proceso, me había perdido a mí misma, pero ahora estaba recuperando las piezas de mí misma que había sacrificado. Iba a dejar que las mentiras de David me definieran por más tiempo. Había terminado con ser la víctima. No iba a llorar hasta quedarme dormida por un hombre que no me merecía. No quería venganza en el sentido tradicional. Lo que quería era libertad. Quería volver a sentirme fuerte, recuperar todo lo que era mío, y, para ello, necesitaba afrontar la verdad de frente. A la mañana siguiente,
Reuní fuerzas para sentarme y pensar realmente en lo que quería hacer. Hice una lista de todo lo que tenía que dejar atrás, de todo lo que tenía que reconstruir, pero, lo más importante, escribí lo que quería para mí, lo que me merecía, y, por primera vez en mucho tiempo, me permití soñar con un futuro en el que no me definiera la traición de David. Mientras estaba sentada en la tranquilidad de la casa, mirando los papeles esparcidos ante mí, me di cuenta de que esto no era solo el final de mi matrimonio, era el final de una vida que había superado. Esta era mi oportunidad de empezar de nuevo, de vivir por fin la vida que había tenido demasiado miedo de perseguir. No sería fácil, pero sería mía, y esa fue la sensación más liberadora que había tenido nunca. David, por su parte, seguía intentando encontrarle sentido a todo. No entendía cómo podía dejarlo ir tan fácilmente. Seguía viniendo a verme, intentando arreglar las cosas, convenciéndome de que lo sentía, de que haría cualquier cosa para arreglarlo, pero yo interesaban sus disculpas. No quería su compasión, no quería su remordimiento, quería que entendiera una cosa. Ya había hecho las paces con todo, y esa paz no le incluía. Una tarde me lo encontré mientras daba un paseo. Hacía semanas que no hablábamos y volver a verlo me provocó una extraña mezcla de ira y alivio en el estómago. Parecía perdido, con el rostro demacrado y la ropa más desaliñada que nunca. Estaba claro que había estado luchando, que sufría por las consecuencias de todo lo que había hecho. Linda, me dijo en voz baja cuando me vio, con la voz tensa. ¿Podemos hablar? No quería hablar, no quería escuchar sus excusas ni sus súplicas de perdón, pero me detuve un momento porque necesitaba oírlo admitir por última vez lo que había hecho. No puedes arreglar esto, David, le dije con voz tranquila pero firme. Ya me has destrozado y no hay vuelta atrás. Me miró con los ojos muy abiertos, como tratando de entender cómo podía estar tan serena, pero esa era la cuestión. Yo ya no era la misma mujer, ya no era la mujer destrozada que había dependido de él para sentirse válida y amada, era más fuerte que eso. Nunca quise hacerte daño, Linda, nunca quise que pasara nada de esto, suspiró, con el rostro desencajado, como si por fin estuviera asimilando todo el peso de lo sucedido. Lo miré fijamente a los ojos, pero lo hiciste, y ahora tendrás que vivir con ello. Me di la vuelta y me alejé, dejándolo allí de pie, tan destrozado como yo lo había estado antes, y por primera vez en mi vida no miré atrás. Con el paso de las semanas, seguí reconstruyendo mi vida, volví a la terapia, me apunté a un nuevo gimnasio, y empecé a hacer planes para mi futuro, planes que no incluían a David. Con cada paso adelante, me sentía más fuerte, más segura, más como la mujer que había sido antes de todo esto. David seguía en los escombros que él mismo había creado, su vida se desmoronaba a su alrededor y Sara, la mujer que me había traicionado con él, había rehecho su vida con otra persona. No pude evitar sentir una extraña satisfacción al saber que ambos habían recibido su merecido, pero la verdadera victoria verlos fracasar, sino en verme a mí misma resurgir. Ya no me definían sus mentiras, sino mi propia fuerza, mi propia capacidad para sobrevivir, prosperar y reconstruir mi vida. No iba a ser una víctima nunca más, y, pasara lo que pasara, me aseguraría de que David lo supiera. Habían pasado meses desde la última vez que David y yo habíamos intercambiado una palabra. El divorcio seguía adelante, pero en el fondo sabía que lo hacía solo por cerrar el capítulo legalmente, lo hacía porque necesitaba despojarlo de todo lo que creía que podía llevarse, su orgullo, su comodidad, y sobre todo, su sentido del control. Lo que me había quitado a lo largo de los años, ahora se lo quitaría yo poco a poco.
Por mucho que hubiera empezado a sanar emocionalmente, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que David no había sufrido de verdad. Claro que su vida se estaba desmoronando, había perdido su carrera, su casa y a Sara, que ahora estaba en paradero desconocido, pero seguía teniendo la arrogancia y el sentido de superioridad que siempre le habían rodeado. Era hora de que sintiera todo el peso de sus actos y yo iba a ser quien se asegurara de ello. El primer paso era sencillo. Empecé vendiendo todo lo que estaba a nombre de los dos, las cuentas bancarias conjuntas, los coches caros, e incluso algunas de las propiedades en las que habíamos invertido. No se trataba solo de las cosas materiales, se trataba de enviar un mensaje. David siempre había vivido en un mundo en el que todo lo que quería se lo daban, y ahora yo me estaba asegurando de que ese mundo se derrumbara. La casa de la playa que había sido nuestro refugio, nuestro escape, fue la primera en desaparecer. La misma casa donde había llevado a Sara, donde habían compartido sus citas secretas. Había sido nuestro lugar, nuestro santuario, pero ahora era el símbolo de todo lo que yo había estado ciega. La puse a la venta, y antes de que David pudiera aceptar la pérdida, ya no existía. La expresión de su rostro. Cuando se enteró no tuvo precio. Vino a mí exigiéndome saber por qué la había vendido, como si todavía tuviera derecho a cuestionar mis decisiones, pero yo no estaba dispuesta a entretener su desesperación. Ya no puedes exigirme nada, David, le dije fríamente mientras él se quedaba allí tratando de recuperar algo de control. Esa casa era lo último que te quedaba, ahora es mía, y puedo hacer con ella lo que quiera. Intentó discutir para manipularme como siempre había hecho, pero el poder había cambiado. Ya no era su esposa, ni siquiera era la mujer que una vez lo había amado. Era alguien nueva, una mujer que conocía su valor y no tenía miedo de tomar lo que se merecía. Se fue ese día con la cara roja de ira y humillación, pero yo no sentí nada más que una tranquila satisfacción. No se trataba solo de la casa, se trataba de despojarlo de su capacidad de esconderse detrás de la vida que había construido. Tenía miedo de tomar lo que se merecía. Se marchó ese día con la cara roja de ira y humillación, pero yo no sentí nada más que una tranquila satisfacción. No se trataba solo de la casa, se trataba de despojarlo de su capacidad de esconderse detrás de la vida que había creado a mi costa. El siguiente paso llegó poco después. Solicité una mayor parte de los bienes, no iba a dejar que se fuera con lo que había conseguido tan fácilmente a lo largo de los años. No se trataba del dinero, se trataba de demostrarle que ya no podía darme por sentada. Cuanto más presionaba, más luchaba David, y me gustaba ver cómo perdía el equilibrio, cómo la confianza que una vez había tenido tan fácilmente se desvanecía, pero había terminado todavía. Necesitaba que comprendiera hasta qué punto había destruido todo lo que me importaba, y la única forma de hacerlo era hacerle sentir las consecuencias de sus actos, el desgaste emocional y las consecuencias sociales. Él me había humillado con su infidelidad, ahora era mi turno. Empecé a ponerme en contacto con algunas de las personas que en su día habían formado parte del círculo íntimo de David, amigos, socios, gente que lo había admirado desde la distancia. Ellos no sabían la verdad, no sabían hasta qué punto su vida se había construido sobre mentiras, y yo estaba más que dispuesta a compartir la verdad con ellos. No lo hacía por rencor, bueno, quizá un poco, pero no se trataba solo de eso. Conocían la verdad, no sabían cuánto de su vida se había construido sobre mentiras, y yo estaba más que dispuesta a compartir la verdad con ellos.
No lo hacía por rencor, bueno, quizá un poco, pero no se trataba solo de venganza, se trataba de mi sanación, de estar a la luz de todo lo que había aprendido y, finalmente, de ser dueña de mi historia. Si David iba a vivir en un mundo de secretos, entonces me aseguraría de que ese mundo se derrumbara a su alrededor. No iba a dejar que saliera ileso, esta vez no. No tardaron en empezar los rumores, la gente empezó a hablar de las infidelidades de David, de sus mentiras, de su arrogancia, su reputación, que había sido tan cuidadosamente construida, empezó a desmoronarse. El hombre de negocios que había sido admirado por su éxito, era ahora visto como lo que realmente era, un hombre que había traicionado a las personas que lo habían apoyado. David no sabía cómo reaccionar. Intentó salvar su imagen, poner excusas, pero el daño ya estaba hecho. La gente empezó a alejarse de él, su teléfono dejó de sonar. Las invitaciones a reuniones de negocios y eventos sociales disminuyeron, y cuanto más se esforzaba por aferrarse a la vida que una vez había dado por sentada, más se le escapaba de las manos. Pero no me bastaba con había terminado de ver cómo se desmoronaba su mundo, no era suficiente, quería que sintiera lo que yo había sentido, el dolor de perder todo en lo que creías que podías confiar. Quería que comprendiera la profundidad de su traición, que se diera cuenta de que nada volvería a ser igual. La última pieza de mi plan era simple, pero era la que más le dolería. Me puse en contacto con Sara, no lo hice por venganza. Había superado las confrontaciones mezquinas, pero sabía algo que David no sabía. Sabía que Sara había seguido adelante, había encontrado a otra persona, y esta vez no era solo otra aventura, se había ido para siempre. Cuando la llamé fui breve y conciso, no estaba interesado en reavivar la llama, sabía que Sara había seguido adelante, había encontrado a otra persona, y esta vez no era solo otra aventura, se había ido para siempre. Cuando la llamé fui breve y conciso, no estaba interesado. Sabía que Sara había seguido adelante, que había encontrado a otra persona, y que esta vez no era solo otra aventura. Se había ido para siempre. Cuando la llamé, fui breve y concisa. No me interesaba reavivar una amistad. Esos puentes se habían quemado hacía mucho tiempo. Simplemente le dije la verdad. Ahora está solo, Sara, va a necesitar que le ayudes a recoger los pedazos, pero no vale la pena. Colgué antes de que pudiera responder. David finalmente se enteró de que había hablado con ella. Vino furioso, exigiéndome una explicación, pero ya no me importaba. No me importaba su ira ni sus acusaciones. Había dejado de intentar apaciguarlo. Todo lo que has construido se ha ido, le dije mientras veía su rostro retorcerse con incredulidad. Ahora estás solo, David, y así te quedarás. Sara no va a volver, se ha ido para siempre, y yo no voy a salvarte más. Y, por primera vez en años, vi al hombre que una vez amé encogerse delante de mí. No era el hombre poderoso que una vez había controlado mi vida, era un hombre destrozado y fue lo más satisfactorio que había visto nunca. La satisfacción no en su caída, sino en la mía. Había tomado el control de mi propia vida, había recuperado lo que siempre había sido mío. David no tenía ni idea de hasta dónde estaba dispuesta a llegar para recuperar mi poder, pero ahora sabía que era más fuerte que nunca, y, mientras me alejaba de los restos de mi matrimonio, me sentí libre por primera vez en años. No se trataba solo de venganza, se trataba de libertad. Y yo era libre por fin. Habían pasado unos meses desde que tomé la decisión de dejar atrás el pasado. Sentía que el aire a mi alrededor era más ligero, a pesar de que el mundo que una vez conocí se había hecho añicos. David no estaba por ninguna parte. Su orgullo estaba destrozado,
su reputación arruinada, y su mundo se había derrumbado hasta quedar irreconocible. Podía sentir el peso de su ausencia, pero había algo liberador en ello. Por fin me había liberado de una vida que ya ni siquiera reconocía. Había hecho lo que tenía que hacer, no por venganza, sino por mi propio crecimiento. La satisfacción de ver cómo se desmoronaba el mundo de David no se basaba en una venganza mezquina, no se trataba de verlo perderlo todo, se trataba de recuperar mi propia vida, de darme cuenta de que era una víctima y que no necesitaba ni a él ni su aprobación para sentirme digna. Pero mientras veía a David luchar, mi propio proceso de curación había comenzado. Estaba haciendo cosas por mí misma que nunca había creído posibles. La terapia me estaba ayudando a deshacerme de años de bagaje emocional que había llevado como un peso. Estaba superando el dolor, la traición y la ira, pero lo más importante era que estaba aprendiendo a vivir para mí misma de nuevo, algo que había hecho realmente en décadas. Volví a la escuela. Me matriculé en clases que siempre había soñado tomar pero nunca había tenido el valor de seguir. Empecé a trabajar en una organización benéfica local ayudando a mujeres que estaban pasando por luchas similares. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. No fue fácil, todavía había momentos en los que el dolor de todo lo que había, las tardes tranquilas, los recuerdos de tiempos más felices, la sensación de tener a alguien a mi lado, pero cada vez que esos recuerdos se colaban en mi mente, me recordaba a mí misma que lo había superado, que había sobrevivido, que era lo suficientemente fuerte como para superarlo. Un día, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de café, pensé en todos los años que había pasado tratando de complacer a David, tratando de ser todo lo que él quería, mientras me descuidaba a mí misma. Había pasado décadas de mi vida siendo la esposa perfecta, la madre perfecta, la amiga perfecta, pero había olvidado a la persona más importante de esa ecuación, yo. Y ahora, por primera vez en mi vida, estaba viviendo para mí, haciendo cosas que me hacían feliz, que me hacían sentir realizada, sin esperando a que alguien me dijera que era digna. Había aprendido a decirme a mí misma que era digna de felicidad, paz y alegría, aunque tuviera que luchar por ello. Mes más tarde, me encontré con un viejo amigo de mi pasado, Paul. Había sido amigo de David, alguien con quien no había hablado en años, pero Paul siempre había sido amable, siempre me había tratado con respeto, algo de lo que no había recibido mucho en los últimos años. Nos pusimos al día tomando un café, y, mientras hablábamos, pude sentir que se volvía a formar una conexión, un vínculo que no se basaba en las mentiras ni en el dolor del pasado, sino en el respeto mutuo, los intereses compartidos y un entendimiento silencioso de los viajes del otro. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí visto, me sentí escuchado. Paul siempre había estado ahí, en segundo plano, apoyándome desde la distancia, pero sin presionarme. Admiraba mi fuerza, mi resistencia, y la forma en que había manejado todo lo que se me había presentado. Me sentí bien al escuchar a alguien reconocer la fuerza que había en mí y que tanto me había costado redescubrir. Él no estaba ahí para salvarme ni para arreglarme, simplemente me veía tal y como era, alguien digno de amor, respeto y compañía. Durante los meses siguientes, Paul y yo nos fuimos acercando, empezamos a pasar más tiempo juntos haciendo cosas que nos hacían felices a los dos. Estaba allí para salvarme ni para arreglarme, simplemente me veía tal y como era, alguien digno de amor, respeto y compañía. Durante los meses siguientes, Paul y yo nos acercamos más, empezamos a pasar más tiempo juntos haciendo cosas que nos hacían felices, como ir de excursión, asistir a exposiciones de arte o probar nuevos restaurantes.
No había prisa ni presión, simplemente éramos dos personas que entendían el dolor del otro y estaban aprendiendo a sanar juntos. No fue amor a primera vista, no el apasionado romance que había soñado en mi juventud, pero era algo más profundo, era tranquilo, estable y real, era una amistad que estaba floreciendo en algo más, pero a un ritmo que se sentía natural, que se sentía bien. Continué mi viaje de reconstrucción pieza por pieza, me concentré en mi trabajo, mis pasiones y mi salud, ya no tenía miedo del futuro, había estado destrozada, pero ahora era más fuerte que nunca, cada día era una oportunidad para crecer, para aprender, para convertirme en la mujer que siempre había estado destinada a ser, y entonces, un día, mientras caminaba por la calle con Paul riéndonos de algo sin importancia, me di cuenta de algo profundo. Por fin me había perdonado a mí misma. Había pasado tanto tiempo culpándome de todo lo que había salido mal en mi matrimonio. Había cargado con el peso de las acciones de David como si fuera responsable de ellas. Pero no lo era. Yo no era responsable de sus traiciones, sus mentiras o sus decisiones. Había hecho todo lo que había podido, le había dado mi corazón, mi confianza y mi lealtad, y por eso merecía respeto, no traición. Una vez que me perdoné a mí misma, pude finalmente dejar atrás los últimos restos de dolor que aún permanecían en mi corazón. Era libre, no solo de David, sino de las cadenas que me había impuesto a mí misma. Ya no me definía mi pasado ni mis errores, sino quién era ahora. Fuerte, independiente e irrompible. Me encontré con David por última vez. Fue un encuentro casual, por pura casualidad. Parecía diferente, había envejecido, el estrés de su matrimonio fallido y sus negocios fallidos le habían pasado factura. No parecía el mismo hombre que una vez lo había sido todo para mí. La arrogancia había desaparecido, sustituida por una tranquila tristeza. Cuando me vio, dudó, sin saber cómo reaccionar, pero yo no sentí ira, ni lástima, simplemente no sentía nada. El hombre que una vez me había destrozado ya no tenía poder para hacerme daño. Intercambiamos unas pocas palabras, nada significativo, solo las palabras amables y torpes de dos personas que solían compartirlo todo, pero que ahora no compartían nada. Mientras me alejaba, me di cuenta de que el último capítulo de nuestra historia ya se había escrito. Se había acabado. Había cerrado el libro y su peso ya no me agobiaba. Era libre. La vida que tenía ahora no era perfecta, era la vida que había imaginado cuando era más joven, llena de sueños de amor y felicidad, pero era mía, era real, y por fin, era suficiente. Y, al mirar hacia adelante, vi un futuro lleno de posibilidades, posibilidades que eran todas mías, que podía reclamar. No más vivir a la sombra del pasado, no más interpretar el papel de la esposa destrozada o la mujer traicionada. Yo era linda, solo linda, y, por primera vez en mi vida, eso era más que suficiente. El sol empezaba a ponerse cuando me senté en el balcón de mi nuevo apartamento con vistas a la ciudad que se había convertido en mi santuario. No era nada extravagante, solo un espacio modesto, pero era mío, era un lugar que había elegido para mí, donde podía empezar de nuevo, libre del pasado que una vez había sentido como un peso alrededor de mi cuello. El murmullo tranquilo de la ciudad me resultaba reconfortante, un telón de fondo para la vida que ahora estaba construyendo. A lo lejos, el sonido de los coches, la gente hablando, las risas ocasionales, todo me recordaba que el mundo seguía girando, estuviera yo preparada o no, pero la diferencia ahora era que ya no estaba esperando a que algo cambiara, ya había cambiado. No me había dado cuenta de lo lejos que había llegado hasta ese momento. El dolor de mi matrimonio, la traición,
las noches interminables de llanto y cuestionamiento de mi valía, todo parecía tan lejano ahora. No es que hubiera olvidado o borrado esos recuerdos, pero ya no me definían. La mujer que una vez había sido aplastada por las mentiras de David, que había pasado años pensando que su valor estaba ligado a ser una esposa y madre perfecta, había renacido y en su lugar había una mujer que por fin entendía su propio valor, una mujer que no necesitaba depender de nadie para sentirse completa. Pensé en todas las cosas que había hecho desde la traición de David, los viajes que había hecho sola, las amistades que había reavivado, la carrera que había construido desde cero. Los últimos meses habían sido un torbellino de autodescubrimiento. Por fin había empezado a hacer las cosas que me hacían feliz, y había encontrado una fuerza dentro de mí que no sabía que existía. Había dejado de disculparme por mi felicidad, por mis necesidades y por mis deseos. Y luego estaba Pablo. Siempre me había gustado, incluso cuando era solo una sombra en el fondo de mi vida. Era amigo de David, pero nunca me había tratado como un accesorio de mi marido. Siempre había sido amable, atento, alguien con quien podía contar en los días más oscuros de mi matrimonio, pero no fue hasta hace poco que lo vi tal y como era en realidad, un hombre que me respetaba por quien era, no por con quien estaba casada. Nuestra amistad había crecido de forma natural, sin prisas ni presiones. Me apoyaba, pero no de la forma en que estaba acostumbrada a que los hombres me apoyaran en mi vida. No se trataba de salvarme de mí misma o de intentar arreglar lo que estaba roto. Paul me respetaba de una manera que me permitía ser simplemente yo misma, y con el tiempo, ese respeto se convirtió en algo más, pero era diferente de todo lo que había experimentado con David. No había fingimiento, ni juegos de poder, solo dos personas que se conocían y compartían. No era mi príncipe azul, no necesitaba serlo. Lo que me ofrecía era sencillo, pero era todo lo que había estado anhelando. Compañía, respeto mutuo, comprensión. Me daba espacio para ser yo misma, y eso era algo que no sabía que necesitaba hasta que lo tuve. Y aunque no estaba segura de a dónde iría, sabía que la relación que estábamos construyendo no se basaba en los errores del pasado, sino en el presente, y eso en sí mismo era un regalo. Con el paso de las semanas, la presencia de David en mi vida se hizo más importante, y aunque no estaba segura de a dónde iría, estaba segura de a dónde iría. Sabía que la relación que estábamos construyendo no se basaba en los errores del pasado, sino en el presente, y eso en sí mismo era un regalo. Con el paso de las semanas, la presencia de David en mi vida se convirtió en un recuerdo lejano. No sabía mucho de él. Había dejado atrás al hombre que había sido, al hombre que había amado, y en su lugar había un cascarón vacío de lo que una vez fue un hombre de negocios seguro de sí mismo, pero sentía lástima por él, ni sentía ira. Lo que sentía finalmente era indiferencia. Él era parte de mi pasado, un pasado que me había moldeado, pero que ya no me tenía cautiva. Recuerdo el día en que me llamó, no para disculparse, sino para preguntarme por sus cosas, algunos de los objetos que había dejado en la casa. No me apresuré a responder, pero cuando lo hice, no dudé en dejarle claro que ya no formaba parte de mi vida. David, dije con calma. Ya he seguido adelante, lo que queda de nuestra vida juntos está guardado en una caja y ahí es donde se va a quedar. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Por primera vez, pude oír al hombre que una vez había sido mi pareja darse cuenta de verdad de que no iba a volver, de que no había esperanza de reconciliación. Estaba enfadada con él, simplemente había terminado. La mujer que una vez lloró hasta quedarse dormida por él ya no existía. No quiero tener nada que ver contigo, añadí en voz baja, ni ahora ni nunca más,
y con eso terminé la conversación. No estaba siendo cruel, estaba siendo sincera. Por fin era libre. La vida siguió adelante y encontré un nuevo ritmo, uno que era completamente mío. No tenía que estar a la altura de las expectativas de nadie, no tenía que demostrar nada a nadie. Me tomé tiempo para reconectar conmigo misma, redescubriendo aficiones que había descuidado y volviendo a encontrar la alegría en las pequeñas cosas. Viajé a lugares que siempre había querido visitar y, cada vez que regresaba, encontraba más de mí misma en el proceso. Ya no estaba simplemente existiendo, estaba viviendo. El dolor seguía ahí, en algún rincón tranquilo de mi corazón, pero ya no era algo que me controlara, era solo una parte del viaje, una cicatriz que me recordaba lo lejos que había llegado. Ya no tenía miedo del pasado, me había convertido en quien era hoy, y hoy era alguien fuerte, alguien que conocía su valor. Una noche me encontré de pie en el balcón, mirando el horizonte, sintiendo la brisa en mi piel, sin tenía que mirar atrás. El pasado había quedado atrás, y lo único que importaba era lo que tenía por delante. Por fin era libre para escribir mi propia historia sin las sombras de la traición nublando mi camino. Había enfrentado la tormenta, había atravesado el fuego y ahora estaba aquí, más fuerte, más resistente y lista para aceptar lo que viniera. Era mi momento y por fin estaba lista para vivirlo. El futuro estaba abierto y, por primera vez, no necesitaba a nadie que me mostrara el camino, lo había encontrado por mí mismo y eso era suficiente. Habían pasado los meses, y, por mucho que hubiera avanzado, todavía había días en los que el peso de todo lo que había pasado parecía golpearme de golpe. No era que encontrado la paz, sino que había encontrado algo mucho más significativo, la fuerza para vivir una vida que yo controlaba. El dolor, la traición, todo parecía parte de mi antiguo yo, como un capítulo de un libro que había terminado de leer, pero había días en los que aún podía sentir los débiles ecos de esos capítulos, los que dolían, los que casi me destrozaron, pero ahora lo veía todo de otra manera, lo veía como una prueba, como el fuego que había forjado una versión de mí misma que ni siquiera sabía que era posible. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Había pasado tanto tiempo consumida por las acciones de David, por la traición de Sara, pero eso era el pasado, y había tomado la decisión una y otra vez de dejarlo atrás, de dejar atrás a la persona que creía que era, y abrazar a la mujer en la que me estaba convirtiendo. Había pasado por momentos de intensa vulnerabilidad en los que el dolor por lo que había perdido me asfixiaba, pero también había momentos de profunda alegría, momentos en los que me daba cuenta de que la vida que tenía ahora era mía, que el futuro estaba en mis manos, y por primera vez en mucho tiempo, me sentía empoderada, ya no estaba atrapada en la historia de la traición de David y Sara. Estaba creando mi propia historia, y era mucho más poderosa de lo que jamás había imaginado. Paul y yo habíamos continuado nuestro tranquilo y constante viaje juntos. No estábamos apresurando nada, pero la conexión entre nosotros se había profundizado de una manera que me sorprendía. Con él no sentía la presión de ser nada que no fuera yo misma. No había dramas ni juegos, solo dos personas descubriendo quiénes eran juntos, sin el peso de las relaciones pasadas dictando lo que debíamos ser. Pasábamos los fines de semana explorando la ciudad, yendo a galerías de arte, haciendo senderismo por los parques, a veces simplemente nos sentábamos juntos en la tranquilidad de mi apartamento leyendo, o hablando de las cosas que nos importaban, de la vida, de los sueños, y del futuro que ambos empezábamos a vislumbrar con cautela. No había prisa ni presión por convertirnos en algo que no éramos.
Qué bien se sentía simplemente ser. Lo mejor de estar con Paul era cómo me hacía sentir, como si ya fuera suficiente. No había expectativas, ni intentos de estar a la altura de los estándares de nadie. Él me respetaba por quien era, y, en ese sentido, era diferente a todos los que había conocido antes. Con él, era libre de ser yo misma, sin que el pasado se cerniera sobre mí como una nube. Pude evitar recordar los primeros días de mi matrimonio con David, la mujer que era entonces, la mujer que pensaba que su valor estaba ligado al éxito de su matrimonio, a mantener todo unido, a ser la esposa perfecta. Qué equivocada estaba. Ahora sabía que mi valor era inherente, que nunca se trataba de ser la pareja perfecta de alguien, la pareja perfecta de alguien o una esposa hermosa, se trataba de saber quién era yo y mantenerme firme en ese conocimiento, se trataba de vivir para mí sin miedo al juicio, sin cuestionarme constantemente si era suficiente. Una tarde, mientras caminaba para encontrarme con Paul para almorzar, me encontré con alguien a quien no esperaba ver. David, esperaba ver a David. Estaba diferente, desaliñado, cansado y más viejo de lo que recordaba. Su aire de confianza había desaparecido, sustituido por una mirada derrotada tan marcada que era casi irreconocible. Por un instante dudé. No lo había visto en meses. Se había convertido en una sombra en mi vida, alguien que ya no tenía ningún significado en mi mundo. Pero mientras estaba allí delante de mí preguntándome cómo estaba, no sentí ira, ni lástima, no sentía nada, solo el espacio entre nosotros, la distancia que había creado, la fuerza que había construido. Linda, dijo con un hilo de voz. No esperaba verte, yo tampoco esperaba verte, respondí con tono neutro, no tenía ningún deseo de desenterrar el pasado. Ningún deseo de oírle pedir perdón o suplicar que le perdonara, lo que había pasado entre nosotros ya estaba hecho. Esperaba verte tampoco, respondí con tono neutro. No tenía ningún deseo de desenterrar el pasado, ni de oírle pedir perdón o suplicar que le perdonara. Lo que había pasado entre nosotros ya estaba hecho. Sé que las cosas acabaron mal, dijo con voz tensa. Solo quería pedirte perdón por todo. Le miré, estudiando su rostro. Parecía tan pequeño, tan destrozado. No sentí ira, sentía necesidad de venganza. Ya le había quitado todo lo que necesitaba, el poder, el control, las piezas de mí que me había robado. Agradezco la disculpa, dije con voz tranquila y mesurada, pero con sinceridad. David, no la necesito. He seguido adelante, lo he superado y ahora soy feliz. Su rostro se desmoronó. El hombre al que una vez amé parecía encogerse ante mis ojos. No quedaba nada del hombre de negocios seguro de sí mismo que había conocido. Solo había un hombre que lo había perdido todo, incluido a sí mismo. Solo quería decirte que siento lo que te hice, dijo de nuevo con voz temblorosa. Sé que lo sientes, dije, pero la verdad es que ya no soy la persona a la que traicionaste. He cambiado, he seguido adelante y estoy en paz con eso. Hubo una larga pausa, y vi que se daba cuenta de que no era solo una disculpa lo que estaba aceptando, sino que era el final para los dos. Adiós, David, dije suavemente, rodeándolo y continuando mi camino. Y con eso, finalmente lo dejé ir para siempre. El futuro se extendía ante mí, amplio y lleno de posibilidades. Ya no me agobiaba el peso de mi pasado, esperaba la aprobación de nadie, había encontrado todo lo que necesitaba dentro de mí, y por primera vez en mi vida, me sentía libre. No buscaba una vida perfecta, no buscaba a nadie que me completara, estaba completa por mí misma, y, mientras caminaba, lo hacía con la tranquila confianza de una mujer que había pasado por el fuego, y había salido más fuerte al otro lado. Había recuperado mi vida, mi poder y mi paz, y, por fin, estaba viviéndola.
Es extraño, ¿sabes? La vida puede cambiar de formas que nunca imaginas. Hubo un tiempo en el que creía que lo tenía todo claro, que sabía lo que me deparaba el futuro, pero la vida tenía otros planes, y ahora, cuando miro atrás y veo todo lo que ha pasado, me doy cuenta de que el viaje que he hecho, el que nunca podría haber previsto, ha sido el más transformador de todos. Siempre había creído que el fin de mi matrimonio con David era lo más difícil a lo que me enfrentaría en la vida, y no me malinterpretes, fue duro, pero no fue el fin de mí misma, no el fin de mi felicidad, ni el comienzo de un dolor sin fin, solo era un capítulo que había que cerrar para que pudiera empezar uno nuevo. La mujer que había sido durante ese matrimonio estaba perdida en muchos sentidos. Era la versión de mí misma que pensaba que su valor estaba ligado a un hombre, a una relación, que creía que para ser amada tenía que darlo todo, su tiempo, su autoestima, su identidad, pero esa mujer ya no existía, y la mujer que está aquí hoy es más fuerte, más segura y más segura de su propio valor que nunca. Todavía recuerdo los primeros meses después del divorcio, el vacío que llenaba la casa. Había momentos en los que me sentía completamente perdida, como si no me quedara nada, pero luego había momentos de claridad en los que me daba cuenta de que, en esos momentos de silencio, estaba volviendo a encontrarme a mí misma, estaba descubriendo quién era sin las etiquetas de esposa o madre. Había pasado tantos años definiéndome según las expectativas de los demás, pero ahora por fin era capaz de hacerme la pregunta que nunca me había hecho antes. ¿Qué quería? Al principio, la respuesta fue sencilla. Quería paz, quería sanar, quería estar bien. Pero, a medida que empecé a recomponer las piezas, me di cuenta de que había algo más, algo aún más profundo. Quería libertad, libertad para vivir la vida según mis propios términos, libertad para explorar nuevas pasiones, libertad para encontrar la felicidad en los pequeños momentos sin necesidad de que nadie validara mi valía. Los meses se convirtieron en un año, y, durante ese tiempo, seguí reconstruyéndome. Tuve días de dudas, días en los que las sombras de mi pasado se colaban, pero cada vez me recordaba a mí misma que había sobrevivido, que había superado lo peor, y que ahora era yo quien controlaba la narrativa de mi vida. Mi relación con Paul había florecido de una manera que no esperaba, pero era diferente a todo lo que había experimentado antes. No nos precipitábamos en nada, no había necesidad de hacerlo, no había presión por estar a la altura de un ideal romántico. No se trataba de necesitar a alguien para llenar un vacío, se trataba de compañerismo, respeto mutuo y espacio para crecer juntos. Nos apoyábamos de formas que no sabía que eran posibles, y eso en sí mismo era un regalo. Lo que me di cuenta de todo esto fue que necesitaba a nadie que me completara, siempre había estado completa, solo que lo había olvidado por el camino. Mientras estaba sentada en el parque una tarde, mirando a mi alrededor y contemplando la vida que había construido para mí, me di cuenta de lo mucho que había cambiado en solo unos años. Había pasado de ser la esposa de un hombre que me traicionó a una mujer que había encontrado su fuerza, su independencia y su paz. El camino no fácil, pero era mío y estaba orgullosa de él. El viento susurraba entre los árboles y respiré hondo sintiendo el aire fresco llenar mis pulmones. Había llegado muy lejos, más lejos de lo que jamás había imaginado, y aún me quedaba mucho por delante. El futuro asustaba ya. No necesitaba temer estar sola, no necesitaba temer lo que vendría después, porque sabía que, fuera lo que fuera, lo afrontaría. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando un cálido resplandor dorado sobre el parque, me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no miraba atrás,
No me aferraba al pasado, miraba hacia adelante, hacia la vida que estaba creando paso a paso. Había encontrado una paz que sabía que era capaz de sentir, y estaba orgullosa de en quién me había convertido. Me levanté sintiendo la hierba fresca bajo mis pies, y comencé a caminar lentamente de vuelta a casa. Ya no me definían los errores de los demás, ni los años que había pasado tratando de complacer a alguien que nunca pudo verme realmente. Era libre, por fin era libre para vivir la vida según mis propios términos, para perseguir mis sueños, para reír sin culpa y para amar sin miedo. La mujer que había sido había pasado por el fuego, pero había salido más fuerte, más resistente, y más preparada que nunca para abrazar todo lo que la vida tenía para ofrecer. Y mientras entraba en mi apartamento, lista para continuar este nuevo y hermoso capítulo, me di cuenta de que tenía todo lo que necesitaba, que era suficiente, que siempre había sido suficiente, y, por primera vez, me sentí verdaderamente libre. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte, y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.